En el vídeo de hoy vamos a tratar la obra La Colmena. Vamos a hacer una pequeña introducción, a continuación pasaremos a describir un argumento de la obra y por último realizaremos un análisis de esta. La Colmena es una obra de Camilo José Cela, editada en Buenos Aires en 1951. Antes de esta obra, Cela había escrito en 1945 tres novelas muy distintas entre sí. Ese año coincidió una nueva serie novelesca, a la que da el título de Caminos inciertos. La Colmena será la primera y única obra de tal ciclo. Este libro, ha dicho el autor, lo empecé en Madrid en el año 45 y lo medio rematé en Cebreros en el verano del 48. Sin embargo, ya antes de 1946 había presentado una primera versión más corta a la censura. Esta la rechazó, diciendo que la obra era inmoral y a veces incluso resultaba pornográfica. Pero Cela siguió trabajando en la obra e incluso volvió sobre ella en los años 49 y 50. Por fin, ante nuevas prohibiciones, La Colmena vio la luz en Buenos Aires en 1951. Pese a que aún pasarían años hasta su publicación en España, La Colmena circuló pronto entre nosotros. Ya en los meses que siguieron a su aparición en Argentina, los críticos más serios, Damas Alonso, Cullón, G. Bueno, Castellet, etc., señalaron su importancia. Hoy queda como una obra clave en la novelística española contemporánea. La historia de La Colmena no tiene una trama lineal convencional. En lugar de eso, se compone de una serie de escenas y episodios que retratan las vidas de más de 300 personajes. Estos personajes de diversas clases sociales y orígenes se entrelazan a lo largo de la narración, proporcionando un retrato vívido y a menudo sombrío de la vida en Madrid durante esta época. La novela se centra en la vida cotidiana de estos personajes, destacando sus luchas por la supervivencia, sus relaciones personales y su búsqueda de felicidad en un entorno opresivo y desesperanzado. A través de sus historias, Cela explora temas como la pobreza, el desempleo, la corrupción y la represión social y política. El título La Colmena simboliza la ciudad de Madrid, vista como un gran panal donde sus habitantes, como abejas, trabajan, sufren y se relacionan en un espacio limitado y claustrofóbico. En cuanto al final, la novela cierra sin un desenlace claro o conclusivo para muchos de sus personajes, reflejando la naturaleza incierta y a menudo sin resolución de la vida real. Esta falta de resolución es deliberada, enfatizando la continuidad de la vida y las luchas cotidianas de los personajes. Entre más de los 300 personajes que podremos encontrar en la novela, cabe destacar los siguientes. Martín Malco, que es el protagonista central de la novela, un joven escritor que lucha por ganarse la vida en el Madrid de la época. A través de él, Cela explora los temas de desesperanza y frustración artística. Doña Rosa, la propietaria de un café llamado Delicia. Este café es uno de los principales escenarios de la novela y un punto de encuentro para muchos otros personajes. Víctor, un joven dependiente de farmacia, enamorado de una chica llamada Eloisa. Su historia es una de las muchas subtramas de amor frustrada de la novela. Eloisa, la mujer de la que Víctor está enamorado, está casada con un hombre mucho mayor y busca escapar de su aburrida vida a través de sus aventuras. Filomeno, un personaje cómico que intenta constantemente, aunque sin éxito, evitar el trabajo. Doña Visitación, una vecina cotilla que sirve como un personaje secundario que enlace varias subtramas. Purita, una joven que trabaja en el café y sueña con una vida mejor. Don Pablo, un hombre mayor que frecuenta el café y que refleja el desencanto y la resignación de las generaciones más viejas. Julita, la hija de Doña Rosa, que se involucra en un triángulo amoroso complicado. Rómulo el Guapo, un proxeneta y figura del bajo mundo que representa la corrupción, el crimen en la sociedad de posguerra. Estos conformarían los personajes principales, y entre personajes secundarios podemos destacar la señora de la esquina, el señorito de la gabardina, el niño de los recados, el ciego que toca la guitarra, el camarero del café, la novia de Mauricio, el inspector de policía, el sacerdote, don Ricardo o la tendedera. Análisis de La Colmena. La Colmena es una obra de Camilo José Cela, ambientada en la posguerra de los años 40 en Madrid. La obra, como hemos mencionado antes, trata acerca de la vida de 300 personajes y cómo se desenvuelve su vida cotidiana y sus problemas interpersonales. La narración es llevada a cabo por un narrador omnisciente, que ofrece una visión objetiva y detallada de la sociedad madrileña de la época. El género literario. La Colmena pertenece al género literario de la novela social y realista. Esta obra ofrece una representación detallada y crítica de la sociedad española de la posguerra, destacando las condiciones de vida y las interacciones sociales de una amplia gama de personajes.
La estructura es fragmentada. La narrativa no sigue un orden lineal, está dividida en 6 partes y 215 secciones, cada una centrada en diferentes personajes y situaciones. Tiene un estilo realista, en el que Cela utiliza un lenguaje directo y a veces crudo, mostrando la realidad de la vida en Madrid, de manera viuda y sin adornos. Temas centrales: censura y represión. La obra refleja la censura y la opresión de la época franquista, mostrando cómo afectaba a la vida cotidiana de los personajes. Cela critica la sociedad de la posguerra, destacando la desigualdad, la corrupción y la hipocresía. La novela termina sin una conclusión definitiva, dejando muchas historias sin resolver, pero que refleja la naturaleza continua y cíclica de la vida y los problemas sociales. La colmena se considera como un retrato fidedigno del Madrid de posguerra, mostrando la desesperanza y la lucha diaria de sus habitantes. La novela de Cela presenta una serie de rasgos que le permiten enlazar con dos tradiciones líricas españolas anteriores. Es una de las primeras novelas de posguerra que se enfrenta con realidad a la sociedad española con la intención de denunciarla. Este hecho la pone en relación con Jean-Paul Sastre y la novela social que se hace en Europa en la década de los 50. Recoge influencias de los novelistas españoles anteriores a la Guerra Civil, como serán Baroja, la novela debe reflejar la vida; Valle Inclán, personaje colectivo, técnicas deformadas de la realidad; su visión humorística de la vida enlaza con la obra de Ramón Gómez de la Serna y Wenceslao Fernández Flórez. Incorpora técnicas renovadoras propias de la novela occidental contemporánea, como serán el objetivismo de la generación perdida norteamericana; el realismo crítico, no solo presentar la realidad, sino también explicarla y denunciarla, como el autor Volcker; complejidad estructural y temática, Joyce, Proust, Thomas Mann, Aldous Huxley; actualización de viejos motivos de la tradición literaria española; de la novelesca picaresca, utiliza la moral de la supervivencia y la visión social dominada por la insolidaridad; y el tratamiento del sexo, que lo pone en relación con el libro de Buen Amor y la Celestina. Algunos estudios críticos proponen que este conjunto de supuestas innovaciones apreciadas en la novela de Cela influirían en los novelistas de la llamada generación del 50.